pidieron la palabra Gonzalo Flores primero, después Walter Guevara. Les pediría precisión y brevedad, sobre todo para no explotar, no sobreexplotar ya a nuestros panelistas y a la audiencia y tener un cierre después de sus intervenciones. Comenzamos por Gonzalo. Si es el caso, podemos pasar primero con Walter, que lo vi listo para disparar. Adelante, Walter, entonces. Muy buenas tardes a todos, excelentes exposiciones. Una pregunta un poco volcando la mesa y desde un otro punto de vista, el de la democracia representativa, el de la democracia liberal. Es un problema la inclusión de todos los grupos cuando se tiene un proyecto democrático. No digo que en Bolivia ni en ninguna parte del mundo existe una democracia perfecta, pero los distintos proyectos democráticos de lo que Bolivia es un incipiente tiene que tomar en cuenta la necesidad de dar una ciudadanía plena a todos los que están en su territorio. Y eso no ha pasado en Bolivia. El racismo, la discriminación, el abuso, etcétera, son realidades a pesar de lo mucho que se ha progresado desde la Guerra del Chaco, que es indudable. Yo he sido testigo, ustedes también. Mi pregunta es si, dada esta situación de discriminación, de opresión que es evidente bajo un proyecto democrático, si no es una tentación muy grande para los que se sienten oprimidos aceptar de sus intelectuales o los que pretenden ser sus dirigentes, aceptar la idea de que hay que sustituir el modelo de la democracia representativa, la democracia liberal, y volver a lo que podrían tal vez algunos llamar un pachacutismo, que significa el indio manda y el blanco obedece, y se acaba la democracia. Es decir, algo similar a lo que era la idea del comunismo real, la dictadura del proletariado. No es el proletario, es el indio, no es la democracia, es la dictadura del indio, y este es el ideal que el indio debería perseguir. Mi pregunta a los tres participantes es si ellos están de acuerdo con esa visión que a mí me parece muy explicable del oprimido, que naturalmente se va a un extremo, pero eso es un tema patológico. Yo diría, políticamente hablando, ¿les parece bien ese ideal de una sustitución de la democracia representativa o liberal con todos sus defectos por algo que todavía no parece totalmente conformado, que sería la dictadura del indio? Adelante, Ramón, por favor. Luego Simón y Pedro. Creo que democracia es una noción que necesitamos terminar de dotar de contenidos esenciales, pero esto supone partir de aceptar la importancia de la democracia institucional. Y además, esto implica abrir un poco la discusión sobre democracia, considerando la capacidad de formulación intelectual y política de los propios pueblos indígenas en relación a democracia. El asunto es que miramos solo un lado de la pantalla y no miramos que hay también una experiencia de construcción democrática de los propios pueblos indígenas y que también tiene una formulación intelectual, no en los términos de los académicos intelectuales, sino de personas que asumen la capacidad de expresar proyectos políticos, habiendo pasado o no por instituciones de formación educativa. Entonces, democracia es construir formas menos excluyentes, menos desintegradas, cada vez más igualitarias y justas en términos de acceso a derechos y a deberes ciudadanos, a partir, me parece, de mínimos aceptables, que son mínimos aceptables en todo el mundo: la democracia institucional y la existencia de un orden democrático básico, que es el que permite justamente formular y avanzar hacia proyectos de integración en igualdad y al mismo tiempo en reconocimiento en condiciones de igualdad de las diferencias sustanciales de nuestros países. Muchas gracias, Ramón. Simón, por favor. Sí, yo más que decir cuál es mi opinión o mi gusto, digamos, yo me remitiría a las realidades, ¿no? Pero
quizá antes de eso, brevemente, yo creo que incluso las visiones más críticamente radicales de la democracia parten del hecho de que deben existir los cánones fundamentales de la democracia liberal representativa. Me refiero, por ejemplo, a las visiones de Chantal Mouffe, las de Jürgen Habermas, las de Boaventura dos Santos, en fin, todos ellos parten de como tomar como una base la democracia liberal y a partir de ahí profundizarla. Esa es otra cosa, ¿no? Pero no es la visión excluyente. Y decía, me voy a referir más bien a lo existente y vuelvo al caso ecuatoriano. A mí me parece que el éxito, porque considero que es un éxito del movimiento indígena ecuatoriano y de Pachacuti como su expresión política, se debe precisamente a este juego democrático que ha tenido, a la aceptación de las reglas del juego democrático y que ha logrado algo que me parece que es muy importante, que está logrando o que ha venido logrando a lo largo del tiempo una aceptación social de lo indígena. Porque una cosa es la expresión política, que incluso se plasma en la Constitución, en fin, como lo he señalado antes, y otra es que se acepte socialmente al indígena, que es en donde más se ve la exclusión y donde más se ve el racismo, donde se ve, digamos, la herencia colonial, ¿no? Y creo que en Ecuador se han dado pasos importantes en eso. Y termino simplemente señalando una nueva anécdota que creo que grafica muy bien esto, y grafica lo que se vive en Bolivia y en Ecuador, y no en Perú, como nos ha señalado Ramón muy acertadamente. Estábamos en un seminario en Perú, hoy asistíamos a un seminario justamente sobre participación y todo este tipo de cosas, ¿no? Y ciudadanía, y entramos a un hotel. Entramos unas personas así de aspecto mestizo como tenemos, ¿no es cierto? Y sin ningún problema el señor que estaba en la puerta nos hizo pasar, en fin. Al poco rato, estando ahí en el hall del hotel, se produjo un incidente en la puerta. No le dejaban entrar a una persona, ¿no? Y esta persona, ¿por qué no le dejaban entrar? Porque tenía otro aspecto, tenía un aspecto indígena. No estaba vestido como indígena, tenía aspecto indígena, ¿ya? En el estilo más de monedero, ¿no? Y ¿quién era esta persona? Era una persona que venía al seminario y que había sido ministro en uno de nuestros países, ¿eh? Y no le permitían entrar. Es decir, eso, por ejemplo, en Ecuador, y yo creo que en Bolivia también, ya no se produce. Ese es un avance importante que ha habido y que viene desde las luchas de los pueblos indígenas y también de su presencia política importante. Entonces creo que ahí hay que matizar un poco la cosa, ¿no? Y una cosita última respecto a algo que señalaba Pedro y que creo que quizá se refería a lo que yo dije. Yo no reivindico el mestizaje, no creo que es por ahí la cosa. No creo que el tema del mestizaje es en donde todos nos vamos a encontrar y vamos a ser felices. Al contrario, yo hablaba de el respeto a la diferencia, que creo que eso es lo importante. Bien, gracias. Altísimo. Pedro, por favor. Sí, lo que sucede es que se han puesto en boca de los indígenas barbaridades tremendas, justamente porque el indígena, digamos, ha sido coartado en su propia expresión, y esto muestra un dominio, digamos, de ciertos grupos en las diferentes sociedades que vivimos. En Bolivia, en los inicios del gobierno de Evo Morales, hubo un movimiento bastante serio para erradicar las calculadoras electrónicas en la escuela y para implementar las yupanas. Se interpretaba la yupana como una especie de supercalculadora ancestral, ¿no es cierto?, en la cual poniendo bolitas, digamos, tenía una velocidad de cálculo mucho mejor y además era auténtico, era nuestro. Eso es absurdo.
¿no es cierto? O sea, nada, y eso no ha tenido ninguna repercusión, sobre todo en las áreas rurales, donde es rey la computadora, el teléfono digital, etcétera. Entonces, lo mismo ha habido en el terreno político de la democracia. Se ha especulado sobre una supuesta democracia, democracia comunitaria y que tendría que desbancar a la democracia, digamos, liberal representativa. O sea, aquí, ¿por qué? Porque sea parte de un esfuerzo teórico para entender a lo indígena como un episteme, una palabra que gusta a muchos, tan diferente, una sabiduría tan profunda y una radicalidad, una alteridad, digamos, tan tremenda, ¿no es cierto?, que tenía en sí, digamos, todas las respuestas para transformar el mundo, digamos, y poder comunicarnos con los extraterrestres, etcétera. O sea, cuestiones absurdas porque todos hacemos parte de un género humano y todos nos perjudicamos o beneficiamos de los avances tecnológicos, teóricos, institucionales de cualquier parte del mundo. Estamos en una aventura común. La cuestión política es que se ha impedido una parte de esta población de ser parte de esta humanidad y ese es el reclamo del indígena. El indígena no ha sido puesto por cuestión de discriminación racial, por marginamiento del poder, por, digamos, subestimación, etcétera. Irónicamente se ha puesto su identidad como, digamos, el elemento que podría justificar esta, digamos, separación. Entonces, en democracia es ignorar cómo, digamos, en las comunidades ha habido el esfuerzo para asimilar la democracia liberal a las formas tradicionales que había, porque significa resolver problemas que no habían antes. No olvidemos que la democracia liberal también ha tenido su origen en una democracia comunitaria que era la griega, pero que es posible cuando 20, 30, 50, 200 personas se reúnen. Y el movimiento indígena ahora está en un proceso grande donde no solamente se vive en comunidad, se vive en grandes urbes como en el Alto. Entonces, digamos, ahí entra el sentido de nosotros poder apropiarnos de toda forma institucional que sea válida y también de proponer aportes, pero no como especialidades, como particularidades, como identidad, sino como aportes que pueden mejorar el bien común local o el bien común mucho más general a nivel de humanidad. Gracias, Pedro. Debo confesarles que en este diálogo hay una eminencia gris que es el coordinador que me viene alimentando de las cosas que van surgiendo. Hay 3 personas que han pedido la palabra. Les pediría una intervención sucinta, pero realmente sucinta, una pregunta directa a alguno de los panelistas, no genéricas, y con eso sí concluiríamos el diálogo. Pasamos por el orden que disponga el coordinador. No, es el orden que pidieron, es Gonzalo Flores primero. Ya, ahora sí me escuchan. No. Ahora sí. Ya. Perfecto, adelante. Pero Gonzalo. no se te ve. Qué barbaridad. Bueno, pido disculpas a todos. Ahora sí. Dale. Un saludo particularmente a Simón Pachano, con quien me gustaría mucho reunirme después de tantos años. Y yo solamente quiero hacer comentario o pregunta, todo lo que me prefieran, pero decir lo siguiente. En todo el planeta, todos los seres humanos comparten el mismo código genético. Todos tenemos 46 cromosomas y dentro de los 40 cromosomas, un genoma que es esencialmente el mismo. Entonces, aymaras, quechas, franceses, esquimales, zulúes, etcétera, igualito, totalmente igualito. Sobre esa base, ¿cómo se puede decir quién es un indígena y quién no lo es? Ningún indigenista puede responder esa pregunta habitualmente, porque lo indígena no es un criterio objetivo. Y entonces tengo la fuerte impresión de que sobre eso se ha construido toda una, no teoría, sino un conjunto de ideas que pueden ser muy poco conducentes. 1. 2. Los 3 panelistas han coincidido en contarnos una historia de movimientos políticos que nacen de la mano de la izquierda, después intentan volverse independientes, a veces lo logran y fracasan. Y mientras más radicales son, fracasan más. Y mientras más inclusivos son, más posibilidades tienen de tener éxito y de legitimarse en toda la sociedad. Y yo creo que esa es una diferencia fundamental. Felicidades a los organizadores y panelistas. Gracias. Gracias, Gonzalo. Pasemos, por favor, a la intervención siguiente, coordinador. Sí, es Moni Vargas que debe encender su cámara. Moni. Estoy, no sé si ahora estamos. Adelante. Gracias. Felicidades a los expositores, brillantes las exposiciones y a los organizadores. Una consulta, ¿cómo poder
incorporar en todo lo que es esta discusión que se ha tenido hoy, que refleja una generalidad, a lo que son aquellos pueblos también llamados indígenas de la región amazónica, en el caso de Bolivia, que están siendo avasallados culturalmente y territorialmente, siendo que son pueblos ancestralmente originarios de esos lugares, por precisamente la instrumentalización de los llamados comunidades o pueblos indígenas de la región andina, y que han sido instrumentalizados en los sectores de poder político partidario precisamente. Y estos sectores amazónicos han quedado prácticamente quitados de voz, de cultura, de costumbres y indefensos totalmente. ¿Cómo se puede hacer para visualizarlos y apoyar esas demandas legítimas, inclusive de derechos humanos? Gracias. Gracias, Bonnie. Me gustaría transmitir, porque creo que tu pregunta tiene mucha relación con lo que dijo Ramón respecto a los temas indígenas en la Amazonía peruana, y a Pedro respecto a la boliviana, para agotar el tema en los minutos que se puede. Ramón. Perdón, Gonzalo, tenía una preguntita, yo no me has anotado en tu lista. ¿Puedo hacerla? Puedes. No, es una pregunta muy directa al tema ecuatoriano. Hablamos con Simón unos días antes y la pregunta era cuál de los dos, Guillermo Lasso o Yacu Pérez, podía pasar a segunda vuelta con mejores posibilidades. En ese momento parecía ser Yacu Pérez, porque había la posibilidad de que fortalezca la posición anticorreísta. Me pregunto si la segunda vuelta ahora no va a dividir el movimiento y finalmente va a terminar ganando el correísmo y dividiendo al movimiento indígena. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué crees que puede pasar ahí, Simón? Comenzamos con Ramón y Pedro sobre el tema de las indígenas de tierras amazónicas y pasamos a Simón luego con la pregunta de Robert. Okay, gracias. Totalmente de acuerdo con Gonzalo. Sobre la base de esa unidad de la composición biológica humana en todos lados, se desprenden dos cosas. Uno, la construcción de formas racistas de diferencia, es decir, basadas en justamente negar esa condición humana común a partir de resaltar condiciones externas físicas, racismo. Y lo otro, las diferentes, disímiles y múltiples experiencias socioculturales de construcción de formas de vida y de formas de conocimiento, de cosmovisión, de culturas humanas. Hablamos de indígena, pretendo hablar de indígena en los términos además de lo andino y latinoamericano, al referirme o referirnos a aquellas culturas y pueblos cuya experiencia histórica y sus formas de construcción vital remite a una experiencia que no se agota en el horizonte moderno occidental europeo, que proviene de formas de existencia común y por lo tanto de formas de cultura común que remiten a otra experiencia histórica y que no pueden agotarse en lo occidental europeo. Eso es lo indígena, formas de racionalidad, entonces, existentes en nuestras sociedades que no remiten solamente o no se agotan en la racionalidad moderna occidental. Y eso es muy fuerte, no solo en los Andes, sino también en la Amazonía, como insistía Bonnie. La democracia liberal, con el mínimo indispensable de democracia institucional, no ha podido incorporar esa diferencia estructural en nuestras sociedades. La ha rechazado, la ha negado, la ha reprimido, la ha teñido de color. No la ha podido desaparecer como en otros países, física, biológicamente. Y ahora enfrenta el reto de poder integrar esa diferencia cultural, pero en términos de que a partir de la propia capacidad de acción de los indígenas, esa integración pueda producir una democratización mayor del conjunto de las sociedades. En Perú, en el actual escenario electoral, lo que vemos es justamente ese reto. Y lamentablemente, sin embargo, en la actual escena electoral en el país, lo que vemos es el funcionamiento todavía de una licuadora
que licúa una serie de componentes, incluyendo la existencia peculiar de lo indígena, pero que impide que eso indígena aparezca como tal, con voz, con nombre, con rostro histórico, cultural indígena. Eso no aparece. Sigue existiendo un protagonismo de una izquierda muy fuerte y de otros actores políticos que ya no son de izquierda muy fuertes. Y en el caso de la izquierda, esto es tremendo en el Perú y lo veremos el 11 de abril, lo que vemos es que a diferencia de la experiencia de Yaco en el Ecuador, cuyo éxito es finalmente el éxito de haber sabido gestionar lo ganado desde el último levantamiento de fines del 2019, en el Perú, la izquierda no solo está dividida, sino que no pudo gestionar aquello ganado en las últimas elecciones del 2016, lo dilapidó, lo dividió, lo desintegró y lo separó de la base social que en ese momento aparecía como una posibilidad de conformación de un bloque mayor, que eran 3 millones de votos por una propuesta de izquierda que incorpore demandas indígenas en una propuesta de transformación del conjunto del orden nacional hegemónico en el país. Pero ese reto está todavía planteado y seguirá planteado, ¿no es cierto?, en adelante. Gracias. Gracias, Ramón. Pedro, recordando la pregunta de Bonnie sobre el tema de los indígenas de la Amazonía y la relación con los del mundo andino, pero puedo imaginarme que lo que acaba de decir Ramón te sugiera también algo, así que adelante. Sí, lo que tendríamos que ver primero es cuál es la naturaleza del problema. Los problemas son genéticos, biológicos, o son temas conceptuales de diferencias radicales entre grupos humanos, o simplemente son temas sociales, políticos, estructurales y socioeconómicos. Yo creo que son eso. O sea, si el indígena está supeditado es porque ha habido una colonización y no se ha resuelto este problema de colonización, no se han creado estados nacionales y ha habido un grupo que ha tenido que empoderarse sobre otro. Entonces, cuando desviamos, digamos, la naturaleza del problema, inhabilitamos la solución del mismo. ¿No es cierto? Es lógico que somos, digamos, seres, digamos, con los mismos cromosomas, etcétera, pero nos acordamos de eso a veces cuando nuestra situación de privilegio está amenazada y no nos acordamos cuando nos es cómodo eso para oprimir al otro, porque siempre, digamos, quienes han oprimido han tenido que justificar una especie de inferioridad genética de quienes se hacían, digamos, esclavizar. Ahora, digamos, en el aspecto de los indígenas amazónicos, ¿no es cierto? O sea, no hay una diferencia radical entre los indígenas amazónicos y de los andinos, absolutamente. O sea, se comparte, digamos, cosas buenas y cosas malas. La gran diferencia es la percepción que tiene el mundo criollo sobre esos dos mundos. Es decir, en Bolivia tenemos un problema y para ese problema tenemos que optar cómo solucionarlo. O adoptamos nuestras propias, digamos, valores y nuestros propios problemas y nuestras propias expectativas de crear trabajo, de crear desarrollo, de eliminar la pobreza, de suprimir las desigualdades que hay. O asumimos, digamos, los ideales que hay en el primer mundo, de respeto a la naturaleza, de adornar a los perritos, de respetar al hermano árbol, etc. Entonces ahí nos creamos mitos. Creamos el mito de un indígena que está arrasando la naturaleza, que son los indígenas del altiplano, y de indígenas buenos, ¿no es cierto?, que estuvieran todo el día adorando, digamos, a las plantas y que se verían vulneradas porque vienen los indígenas malos del occidente. Eso igual no es problema, digamos, de concepción, es problema simplemente de orden social, de desarrollo económico, de planificación. Estamos en una sociedad, ¿no es cierto?, donde no hay una economía, digamos, mínimamente ordenada, donde estamos sometidos, digamos, a los vaivenes y quienes nos sufren, digamos, los problemas son los indígenas. O el indígena andino tiene que esforzarse, digamos, por violentar y por provocar su propio empoderamiento y acumulación, incluso sin estar incluido en el sistema, o son indígenas que sufren, digamos, ese avasallamiento. Pero eso no se los resuelve, digamos, con prejuicios o con valoraciones románticas. Se las resuelve con planificación y con programas de gobierno. Y es lo que irnos por las ramas nos evita, digamos, ver el tronco y la raíz del problema. Gracias, Pedro. Pasando a Simón, les recuerdo la pregunta de Roberto relacionada con las incidencias electorales últimas ecuatorianas. Por favor, sí. Simón. Sí. Antes de eso, algo sobre lo que dijo Gonzalo, a quien le mando un abrazo a los años que nos vemos, aunque sea a la distancia. Yo creo que hay que plantearse precisamente a partir de la preocupación que él tiene, plantearse de dónde viene este tema de lo indígena. Y el tema es fundamentalmente de identidad, ¿no? Y por eso incluso se hace bien cuando, por ejemplo, en un censo se pregunta
qué se considera usted, porque es un tema de identidad, no es un tema racial. ¿De dónde parte la identidad? La identidad parte de cuando se encuentran dos personas diferentes, no una persona superior o inferior a la otra, no, sino dos personas diferentes. Si nos encontramos cualquiera de nosotros, no sé, con un japonés o con un chino, sabemos que somos diferentes. Pero precisamente los encuentros no han sido amistosos y han sido encuentros violentos, han sido encuentros de dominación, de colonización, etcétera, y de ahí vienen los problemas. Y además, cuando se dan esos encuentros violentos, evidentemente el tema se transforma ya no en una identidad y diferencia, sino en una superioridad e inferioridad, como en términos de valores y en términos de acción económica, social y política. Y entonces, claro, cuando tenemos por eso que ciertas poblaciones en el mundo en general son oprimidas por otras poblaciones y por lo tanto tenemos el tema entonces que se nos plantea cómo convivir en eso. No somos, ¿no es cierto?, la convivencia, no podemos llegar a una convivencia idílica de que todos somos iguales y con eso se acaba. Sí, este es el piso, pero sobre ese piso tenemos que pensar este problema de poblaciones diferenciadas históricamente y con identidades diferentes. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Respecto a lo de la segunda vuelta, Roberto, evidentemente Yacu Pérez tenía más opciones de ganar frente al candidato de Rafael Correa, evidentemente, porque era capaz, digamos, de agrupar, llamémosle en términos generales, al anticorreísmo, ¿no? Pero parece que hoy día digamos, deben haber ya difundido los resultados ya definitivos después de haber hecho todas las observaciones que hizo Yacu Pérez, en fin, y el resultado seguramente, no he visto lo último, pero seguramente es ya Guillermo Lasso oficialmente, y obviamente tiene más resistencia que la que generaría Yacu Pérez. Yacu Pérez tenía poca resistencia en términos electorales, estrictamente hablando. En cambio, Guillermo Lasso, por su condición de banquero, en fin, tiene una mayor resistencia y las mayores probabilidades, como tú lo señalabas, Roberto, de triunfo las tiene el candidato de Rafael Correa, por supuesto, las mayores probabilidades, lo que no significa que sea imposible su derrota. Sabemos que en los procesos electorales, sobre todo cuando son como este, que han sido muy sorprendentes en muchos aspectos, puede suceder cualquier cosa, ¿no? Están en juego las votaciones de los otros candidatos, no solo las de Yacu Pérez, sino, por ejemplo, el candidato de Izquierda Democrática, que resurge después de prácticamente 15 años del Partido Izquierda Democrática y que llega en un cuarto lugar bastante cercano al segundo y al tercero. Y hay 12 candidatos que agrupan al 14% de la votación. Entonces, también ahí hay una cantera de votos que no se sabe a dónde van, porque el otro tema fundamental es que Ecuador no tiene partidos políticos. Entonces, no tiene estas guías, digamos, para sus respectivos electores, y los electores finalmente son los que van a decidir por su cuenta y con una serie de criterios muy dispares hacia dónde irán esos votos, ¿no? Gracias, Simón. Creo que este diálogo ya no ha sido con café, ha sido un atracón, más pulidos dirían un banquete.